Hola, Dios te bendiga. Soy el pastor Jaifer Morales, pastor de Casa de Bendición, y quiero darte la bienvenida a nuestro canal de YouTube. Aquí encontrarás palabras de edificación para tu vida, estudios bíblicos, predicaciones, y juntos podemos disfrutar de lo que Dios ha servido en la mesa. La semana pasada habíamos estado iniciando un tema que no logré culminar, y era el tema acerca del pastor y la grey. Así que en los próximos 40 minutos yo voy a tratar de finalizar ese tema que habíamos iniciado, que tiene la base bíblica en Primera de Pedro capítulo 5 verso 1 al 4. Y lee de la siguiente manera. Voy a dar lectura en la versión traducción en lenguaje actual. Quiero darles un consejo a los líderes de la iglesia. Yo también soy líder como ellos y soy testigo de cómo sufrió Cristo. Además, cuando Cristo regrese y muestre lo maravilloso que es Él, disfrutaré de parte de su gloria, Mi consejo es el siguiente: cuiden ustedes de las personas que Dios dejó a su cargo, pues ellas pertenecen a Dios. Cuídenlas, como cuida el pastor a sus ovejas. Háganlo por el gusto de servir, que es lo que a Dios le agrada, y no por obligación ni para ganar dinero. No traten a los que Dios les encargó como si ustedes fueran sus amos. Más bien procuren ser un ejemplo para ellos. Así, cuando regrese Cristo, que es el pastor principal, ustedes recibirán un maravilloso premio que durará para siempre. Padre, gracias por tu palabra. Ella es bendecida. Te pido, Dios, que bendigas al pueblo con ella y que los corazones sean, Señor amado, preparados, fértiles para recibir tu palabra en humildad, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Así que esta mañana pretendo culminar el tema que iniciamos la pasada semana acerca del pastor y la grey del Señor. Hablamos acerca de que el Señor nos animaba a nosotros a animar y a fortalecer a las ovejas del Señor. A los pastores se nos ha encomendado la tarea de alimentar el rebaño del Señor. Definimos lo que era la palabra apacentar, la palabra bosco, que es alimentar. Dijimos cómo debe de un pastor hacerlo. Y también arriar. Hablamos de que en ocasiones el pastor debe de estimular a la oveja para que la oveja camine en el rebaño y en los propósitos del pastor, ya que el pastor cuida por las ovejas. Entonces, en el día de hoy vamos a comenzar a repasar lo que debe hacer el pastor. Esto lo leímos, este punto lo cubrimos la pasada semana y hablamos acerca de los sinónimos de lo que es apacentar, lo que es pastorear, lo que es alimentar. Algunos de ustedes recordarán que utilizamos el ejemplo del apóstol Pablo a Timoteo, el consejo que le dice en el capítulo 3, verso 16 de la segunda carta, que el apóstol escribe: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Pero la palabra no solamente enseña, sino que redarguye, corrige y dice que instruye en justicia. Así que con el fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Quiere decir que el pastor no solamente enseña y predica, sino que también tiene la tarea de Dios de corregir. Muchas veces a las ovejas no les gusta, pero es tarea del pastor. Y hoy pues vamos a tomar o a retomar el tema en el segundo punto, que es cómo debe el pastor hacer su trabajo. Siempre vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 5, versos 2 al 3. ¿Cómo debe el pastor hacer su trabajo? Para aquellos que toman nota, el segundo punto es cómo debe el pastor hacer su trabajo. El primer punto era lo que debe hacer el pastor. Así que ya definimos el trabajo del pastor. Ahora vamos a hablar de cómo debe de hacerlo. Primera de Pedro, capítulo 5, versos 2 al 3. Leíamos hace un momento atrás que dicen: cuiden del rebaño que Dios le ha encomendado, háganlo con gusto, no de mala gana, ni por el beneficio personal que puedan obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. El pastor, iglesia, debe cuidar con cierta ternura voluntaria y no de una manera compulsiva. Muchos toman el evangelio para explotar al rebaño y sacarle la lana, porque dice: bueno, son ovejas, así que las ovejas dan lana y yo se la voy a quitar.
Debe de estar el pastor consciente de que también la gente, las ovejas, sirven al Señor y lo hacen de una manera voluntaria. A usted, ninguno de ustedes está aquí obligado. Usted sirve a Dios porque usted ama al Señor. Y nunca un pastor debe ocupar la manipulación como método para apacentar. Y esto también se ve hoy día mucho, donde la manipulación es algo que se utiliza para obtener beneficios personales. Yo les hablé a ustedes, creo que fue el día jueves, o el pasado domingo, ya no recuerdo, acerca de cómo los pastores podemos llegar a utilizar esas herramientas para manipular a las ovejas con el deseo o el fin de obtener un beneficio propio. Nunca un pastor debe de hacer tal cosa, pero sucede. Algunos chantajean al rebaño, le exigen un trato especial, abusan de ellos, les dicen frases como: el Señor ha dicho que siembres tu camioneta, o el Señor ha dicho que me dé la llave de tu casa, cosas así, ¿no? Y entonces las ovejitas, que a veces pues son muy tiernitas, muy débiles, no se alimentan, pues vienen y le dan las llaves de la camioneta al pastor. Yo estoy orando por una Highlander blanca, Limited, la quiero. Y después de todo, hermano, el pastor es simplemente, escuche bien lo que voy a decir, un siervo a quien Dios le ha confiado sus ovejas. Pero las ovejas siguen siendo del Señor, no son del pastor. El pastor pastorea ovejas que no son de él, son del Señor. Ahora, las ovejas del Señor se distinguen porque las ovejas del Señor andan conforme el Señor dice que deben de andar. Cristo mismo es el mejor ejemplo de un buen pastor cuyo amor no conoce límites. Él dice en el Evangelio de Juan capítulo 10 verso 11: yo soy el buen pastor. Pero fíjese lo que dice: el buen pastor su vida da por las ovejas. Algunos han malinterpretado este texto y nos oprimen a los pastores y nos exigen que nosotros demos la vida por ello, porque la Biblia dice que el buen pastor da la vida por sus ovejas. Bueno, el buen pastor es uno, es Jehová, es Jesucristo. Y yo voy a hacer eco de unas palabras de un amigo, ministro, Pastor Pavel de igual manera le conoce: yo soy su pastor y todo le faltará. ¿Ok? Cristo es el buen pastor. Cristo demostró su amor y su eficacia, no sustentando su vida por medio de sus ovejas, sino entregando su vida por ellas. El pastor debe ser una persona abnegada. El pastor debe ser una persona que no abrace la avaricia ni abrace el deseo desmedido de reconocimiento y de honra, como por ahí se utiliza la palabra, y de reconocimiento público y de pompas. No, hermano. La Biblia dice que David enfrentaba a los osos, enfrentaba a los leones por defender las ovejas de su padre, pero nadie le veía hacerlo. David no andaba con una cámara, un GoPro, grabándose todo el tiempo haciendo la tarea que hacía. No, nadie sabía lo que hacía David. Era tan insignificante el trabajo que hacía David, que su propio papá Isaí y sus hermanos no lo reconocieron hasta que el profeta Samuel insistió: aquí falta una pieza. El que le entiende. El hombre que estaba dando su vida por las ovejas, peleando contra osos, peleando contra leones, pero nadie sabía su trabajo, porque así muchas veces es el trabajo del pastor. El hombre que ven en el púlpito no es el hombre que está muchas veces, como algunos piensan, en un pedestal o un superhombre. No. Muchas veces después de una pelea con un oso, los pastores quedamos aruñados y quedamos cansados y quedamos agotados. Nadie se da cuenta. Muchas veces tenemos que enfrentar unas batallas que la mayoría de ustedes no se pueden ni imaginar.
Pero el buen pastor da la vida por las ovejas, así que usted tiene que hacer, usted tiene que esto, y usted tiene que lo otro, y usted tiene que aquello, pastor. Porque usted tiene que dar, y hasta que yo no lo vea con su vida, con la lengua por fuera y con su vida entregada ahí, yo no voy a dejar de exigirle. Hablando de Cristo, el profeta Isaías dijo, capítulo 40, verso 11, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Escuche bien, dice, pastoreará suavemente a las recién paridas. ¿Por qué? Pues porque paren, porque se reproducen. Y cuando usted ve una oveja que se reproduce, usted la cuida, porque esa oveja está en la visión de Dios. Esa oveja está en el reino de Dios. Esa oveja está haciendo la voluntad de Dios. El pastor es protector y también es guía. El pastor va delante de sus ovejas. Ellas tienen que confiar en él y seguirle. El pastor no puede ir detrás de las ovejas golpeándolas, hiriéndolas. En ocasiones pareciera que el pastor tiene gente favoritos, pero no es así, hermanos. No es así. Sucede que los que todavía son corderitos siempre están en el corazón del pastor. Los que están débiles, los que son recién convertidos, los que están apenas dando sus primeros pasos, el pastor los va a cuidar y quizás le va a dar más atención que la que se le da a usted, porque usted ya no es un corderito. Y esas ovejitas siempre van a estar en el corazón del pastor. Pero aquellas ovejas que ya tienen tiempo, pero que no quieren seguir al pastor, siempre van a estar más lejos del pastor. Siempre van a estar más lejos del pastor. ¿Por qué? Porque no quieren caminar con el pastor. ¿Pero por qué? Porque ellas no quieren. Entonces, me siento lejos del pastor. Analiza si está siguiendo al pastor. En el Salmo 23, hablando de Jehová, David, de manera poética, no hay mejor manera de expresarlo, uno de los salmos que todo el mundo sabe. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Por eso yo le dije que yo soy su pastor y todo le faltará. Los pastores tenemos que velar que nada le falte a ustedes. Ayer veía un animalito, un perrito, un videíto de un perrito, algo funny. Y tienen que darle una medicina y es un puppy. Y el dueño a la fuerza le abrió la boca y se puso la pastillita aquí con un poquito de saliva para que se quedara adherida. Y metió el dedo en la garganta así. Te tomas la pastilla porque te la tomas. Tomó 2-3 segundos y el perrito ¡blup! Botó la pastilla. Así hay gente, hermanos. No quieren la pastilla. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Dice, a veces toca llamar al descanso a aquellas ovejitas que no se dan cuenta que están cansadas. No se dan cuenta lo cansadas que están y andan hiriendo a otras ovejas. Y el pastor tiene que estar pendiente y decir, tú necesitas un descanso. ¿Por qué? Porque la conducta de la oveja así lo demuestra. El salmista dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Quiere decir que hay momentos, hermanos, en los cuales el pastor de los pastores, el príncipe de los pastores, Jehová de los ejércitos, nos va a llevar a nosotros esos procesos de descanso. Y luego dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Mire, el pastor conoce dónde están las aguas que pueden llegar a saciar la sed de las ovejas. El pastor sabe. El pastor conoce lo que la oveja necesita tomar. La pasada semana yo les compartí a ustedes que a veces bien intencionados, otros pues simplemente porque no conocen la escritura, le sugieren a uno, usted tiene que predicar de esto. ¿Recuerdan que yo les dije son los hermanos de apellido Espíritu Santo? Un pastor de una congregación predica lo que el Espíritu Santo le dice que predique. No hay manera que usted me diga a mí hoy aquí,
que nosotros todos no necesitamos este mensaje. Ni el que se predicó la semana pasada, ni el que se va a predicar a las 11. Todo lo que se predica en la iglesia del Señor por un pastor que es guiado por el Espíritu Santo, la iglesia lo necesita. Pero no siempre. Yo he escuchado personas por ahí decirle a otro, cuidado que el pastor ahí vino hace poco, hace unos meses atrás, un líder. Cuidado que el pastor ahí sacó la correa y anda dando duro. Cuando volteó yo estaba ahí. Ya. Entonces, ¿cómo se supone que una oveja reciba de un líder que se supone que está cerca al corazón del pastor una palabra como esa? Le está diciendo, no recibas lo que el pastor acaba de predicar. Eso es un espíritu de rebelión. Entonces dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Mire, las aguas de Dios son la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que nos va a saciar. ¿Se acuerdan aquella mujer junto al pozo con Jesús? ¿Se acuerdan? Yo te voy a dar del agua que cuando tú la bebas nunca volverás a tener sed jamás. Es la palabra de Dios, hermano. Es la palabra de Dios. Luego dice, confortará mi alma. Esto habla de renovar las fuerzas, supliendo las necesidades espirituales, haciéndote descansar, pastoreándote. Pero hay gente que no quiere ser pastoreada, hermano. Hay gente que no quiere, no le gusta que el pastor le llame la atención o le diga, no les gusta, porque predícame pero no me pastorees. Acuérdese que yo no estoy diciendo esto por usted, pero a usted se lo estoy diciendo. Me guiará por senda de justicia. El pastor sabe, hermano, lo que es conveniente para ti. Sabe distinguir entre lo que conviene y lo que es correcto. Y muchas veces el pastor no te puede dar lo que conviene, porque no es correcto delante de Dios. Nosotros estamos para hacer lo correcto delante de Dios. A usted no le conviene una disciplina, pero es correcto que yo le aplique una disciplina. O un pastor. Nadie quiere disciplina. Pero Jesús habló de la disciplina. Y dijo, habla con la persona, luego trae testigo y tercero, ¿qué? Dilo a la congregación. ¿Cierto o no es cierto? El que le entiende, pues eso está en la Biblia. Si el pastor se conduce de esa manera, nadie debe de sorprenderse. Pero no queremos eso. Esa agua no la queremos tomar. Pero el pastor sabe que es lo más correcto. ¿Por qué? Porque esa oveja está dañando a la congregación. Me guiará por sendas de justicia. El pastor sabe lo que es conveniente, repito, porque distingue, tiene discernimiento. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. ¿Quién es el que está con las ovejas en esos momentos cuando más ustedes necesitan el respaldo? Mire, los pastores no seremos invitados a los cumpleaños, o a las fiestas de graduación, o a las celebraciones. Pero en los funerales ahí estamos. En los hospitales ahí sí. En los momentos de crisis, ahí está la presencia del pastor. Y que lo libre Dios que no se aparezca. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Esto me habla a mí de la protección del pastor, del consuelo que damos a las ovejas cuando más lo necesitan. Hay ocasiones, hermano, que a nosotros nos ha tocado consolar tras la muerte de un ser querido, pero también nos ha tocado a mí y a mi esposa contactar la funeraria, averiguar el cementerio, si tenía o no seguro de vida, porque el hijo vive en New Jersey y la hija que tenía la potestad médica vive en Puerto Rico. Organizar funerales, predicar, consolar, llorar y hasta viajar para cubrir necesidades de afecto, de consuelo. Aderezas mesa delante en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y Pedro utiliza tres paralelos
de negativo a positivo para explicar cómo debe ser realizada la tarea del pastor. Él hace un contraste que demuestra cómo debemos hacer nosotros nuestro trabajo. Dice, no por la fuerza, sino de buena voluntad. ¿Qué implica esto, hermano? Que hasta cierta medida la tarea de un pastor es una tarea voluntaria. Primera de Corintios, capítulo 9, versos 16 al 17. Dice Pablo, sin embargo, predicar la buena noticia no es algo de lo que pueda jactarme. Estoy obligado por Dios a hacerlo. Yo le voy a decir algo a usted. A mí Dios me obliga como pastor a hacer lo que hago, pero yo no lo puedo obligar a usted. Es decir, yo no tengo la opción de decidir si obedezco o no a Dios para continuar en el ministerio pastoral. Yo tengo que obedecer a Dios. Ahora lo hago por amor, no porque me es impuesta carga. Yo amo a Dios y obedezco a Dios. Y amando a Dios muchas veces somos amados menos, el que le entiende. Por amar a Dios somos juzgados. Por amar a Dios somos amados menos. Los pastores. Qué terrible, dice Pablo, sería para mí si no predicara la buena noticia. Verso 17, Primera de Corintios 9. Si lo hiciere por mi propia iniciativa, merecería que me paguen, pero no tengo opción, porque Dios me ha encomendado este deber sagrado. Los pastores debemos hacerlo según lo hizo Dios, no para ser servidos, sino para servir a otros. Esa es la tarea del pastor. Ahora, esto no significa que el pastor no deba corregir ni disciplinar a las ovejas. Lo que significa es que al hacerlo no debemos recurrir al maltrato, a la obligación contra los demás, a la humillación. No, pastor, porque ahí dice que no por fuerza y usted me está hiriendo. ¿Qué te hiere? ¿Que te diga la verdad? Pues prefiero matarte con la verdad. Entonces, no por ganancia, el pastor no debe pastorear por ganancia, sino de corazón, hermano. Es cierto que el pastor necesita ganarse la vida y que es digno de su salario, contrario a lo que algunos pitufos por ahí enseñan. Pero no debe tomar, amado, el ministerio pastoral como una profesión. El ministerio pastoral no es una profesión, hermanos. Y un poquito antes, en la primera carta, siempre capítulo 9, Pablo le escribe a los Corintios, el verso 14, y le dice, del mismo modo el Señor ordenó que los que predican la buena noticia sean sostenidos por los que reciben el beneficio del mensaje. Eso está en su Biblia. Pregunto, ¿ustedes creen que ustedes pueden trabajar 40 horas y preparar 2 o 3 sermones a la vez semanal? ¿Ustedes creen que ustedes pueden trabajar 40 horas, preparar 2 o 3 sermones semanales y encima de eso ocuparse de la administración de la iglesia? Encima de eso reunirse semanalmente con diferentes ovejas que necesitan atención, visitar a los enfermos, hacer compras de la iglesia, orar, servir. Dios guarde que yo no llegue a la iglesia y no haya el pastor orando. La respuesta es sencilla, no, hermano. No se puede. Entonces el pastor, en este caso, no lo hace por ganancia, pero la iglesia sustenta las necesidades, sostiene al pastor en sus necesidades. Pedro continúa diciendo, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cargo, sino como ejemplo para el rebaño. Nosotros debemos ser ejemplos para ustedes. Somos seres humanos, chisteamos, hacemos bromas y demás. Pero los pastores somos llamados a dirigirlos a ustedes. No a dominarlos, a dirigirlos. Mateo 20:25 dice, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mire, la mejor manera de instruir es por lo que nosotros somos, con nuestro ejemplo, con nuestro carácter. Lo que sucede es que no siempre la gente aprende de esa manera. Usted puede estar aquí 8 años orando todos los martes a las 5 de la mañana y no tener a nadie. Se lo digo porque eso lo estamos viviendo mi esposa y yo.
Todos los martes a las 5 de la mañana. En estos días compartía con una persona, me dice, pastor, me decía la persona, el Señor ya me dice que las ovejas, las excusas, está cansado de las excusas. Esa persona tiene la autoridad para hablarme así porque ella está en la visión y apoya al pastor y apoya la visión de la iglesia. Pero hay gente que no aprende, por ejemplo, hermanos. Usted puede ser un buen padre, el mejor padre, no enseñarle a hacer a sus hijos lo malo y lo van a aprender a hacer. Como hay cosas que usted le va a modelar toda una vida, ellos nunca van a hacer. Usted nunca le pegó a su esposa, ellos se casan y le pegan a la esposa. Y uno dice, ¿dónde tú aprendiste esto? Lo mismo sucede en la iglesia. Hay gente que no aprende, por ejemplo. No importa cuánto uno se esfuerce. Y a veces toca al pastor tomar medidas necesarias y a algunos esto no les gusta. A todos no les gusta. Bueno, algunos. Todavía ahí quedan unos que otros que son cristianos. Ahora imagínese, hermano, que aquí se le permitiera a los niños, todos los niños de la iglesia, de 11 años para abajo, que se encargaran de correr y administrar la iglesia, encargarse de los cultos. ¿Qué sería esto aquí? ¿Un desorden? ¿Un desorden? ¿Por qué? Porque los niños son niños, no tienen madurez, no tienen seriedad, no tienen juicio. No razonan como razonamos nosotros, no tienen pensamiento crítico, no pueden ver las consecuencias, no miden las consecuencias. Imagínense que el pastor esté pastoreando y lo que tenga es un chorro de kindergarten trabajando con él. No puede. ¿Por qué? Porque no toman en serio las cosas, porque son niños. ¿Qué debe de hacer el pastor? Usted sabe, pastor, no me pregunte a mí. O sea, no podemos tener una iglesia donde se corre con los Brave Kids, los Little Brave Kids. Sería un desastre, hermano. Sería un desastre. Y después de todo, hemos visto que un pastor que sabe cuidar a la salud. ¿Se acuerdan la relación de Jesús y su amigo Lázaro, sus hermanas? Jesús llegaba a la casa de ellos y tenía una relación que no tenía con otro de sus discípulos. Y Lázaro no era discípulo. ¿Por qué? Porque hay ocasiones en las cuales Dios pone gente en tu vida, hermano, en la vida de un pastor, de un líder de una congregación, que son personas que no necesitan un título. Su llamado es cuidar de ti. Y nosotros tenemos esas personas aquí. Y nadie debe sentirse envidioso de que, mira, ¿cómo cuidan al pastor? No, hermano. Usted tiene una tarea también que hacer. La oveja conoce a su pastor. Conoce a su pastor. ¿Cuántos aquí saben que a mí no me gusta la ensalada? Ni la mayonesa, ni la mostaza, ni el dressing en la ensalada, mucho menos. Si usted me hace eso, yo recibo eso como que usted me odia, hermano. Número 2, una oveja conoce la voz de su pastor. Reacciona conforme a las enseñanzas de su pastor. Número 3, le oye cuando le llama, no le ignora. No ignora sus mensajes, no ignora las llamadas. Número 4, le ama. No permite que nada afecte la relación de pastor-oveja. Hay momentos donde usted posiblemente me va a invitar a mí a asistir a una actividad en la cual yo no puedo ir porque va a afectar mi relación con usted. Porque usted todavía no me va a ver como yo quiero que usted me vea, su pastor. Y tengo que tomar medidas. ¿Por qué? Porque yo necesito que usted me vea como su pastor. Número 5, confía en él. Una oveja confía en su pastor. No permite, o sea, tiene firme el conocimiento y la certeza de que el pastor no lo va a defraudar. No estamos llamando a una obediencia irreflexiva. No, el pastor dijo que hay que beberse el Kool-Aid y hay que bebérselo. No. Número 6, una oveja saludable sigue a su pastor. Sigue la visión de levantar casa al Señor. Sigue la visión que Dios me está dando como pastor. No me socava el piso, no habla de espaldas de mí, no habla en contra de los que yo he puesto en autoridad.
No hace que otros hermanos caigan diciéndole cosas del pastor. Hermanos, yo quisiera poder decirles que esto siempre será así, pero no puedo. No todas las ovejas van a tener estas cualidades. Hay ovejas que llevan tiempo en el rebaño, que han desarrollado estas cualidades y pudieran aplicarlas a sus vidas, pero tienen otro plan. Tienen agendas ocultas. Tienen problemas de carácter que a veces todo lo que tocan lo dejan sangrando. Y el pastor sana a una oveja y luego viene un hermano y la destruye. Hace un tiempo atrás tuve una situación de una ovejita que, pastor, renuncio. Me voy y trabajamos con ella. Estuve 90 minutos, no les miento, hora y media trabajando con él. Aquí, sujétate a tu líder, permanece. Bueno, llegó me recuerdo que fue un jueves, un día de un culto de semana. Y llegó y de repente, hermano, viene una persona sin ninguna mala intención, valga la redundancia. Una persona de autoridad aquí, sin ninguna mala intención. Y le llama la atención por algo que, pues, era importante, pero no era tan importante y no era el momento, y mucho menos la manera como se hizo. ¿Y qué sucede, hermano? Yo estoy ahí cuando ocurre esto. Me metí a la oficina a orar y decía, Dios mío, yo que le metí hoy hora y media hablando con esta oveja. Y por fin llegó. Y por lo más mínimo, esta persona reaccionó de esa forma. Y repito, no hubo ninguna mala intención. Pero reaccionó, el daño estaba hecho. ¿Qué tuvo que hacer el pastor? Pastorear a la ovejita que había sido herida, pero no puedo dejar la otra parte sin corregir. Pero la otra parte muy humildemente reconoció y entendió, y yo entendí que no lo había hecho de ninguna mala forma. Pero, ¿qué sucede? No siempre el pastor está ahí para ver cuando eso ocurre y arreglar los daños. Pero si yo hago bien mi trabajo, Dios me ha dicho que también tendré una recompensa. Primera de Pedro 5:4 dice, y para el tercer punto, aquellos que toman nota, la recompensa del pastor. Primera de Pedro 5:4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. La motivación de un pastor no son las cosas terrenales, repito. Nunca debe de un pastor ser motivado por el carro que maneja, la casa que posee, la ropa que viste, de ninguna manera, hermano. Un verdadero pastor es motivado por la recompensa que un día tendremos de Dios. Y al final de todo, cada uno de los pastores daremos cuenta y responderemos a Cristo en su venida. ¿Para qué? Para que lo hagamos sabiendo que vamos a dar cuenta y que precisamente por tal razón debemos de mantenernos firmes. Y al final de todo, amado, pues será el Señor el que nos juzgará. Y nos dará una corona incorruptible que menciona el apóstol, que no es una corona de realeza. No es que vamos a ser los más grandes de los tremendos, de los que respiramos debajo del agua. La corona incorruptible no es otra cosa que una corona de vencedor. Eso significa que llegaremos al momento donde Dios dirá, ven acá, tú venciste. Entonces, Pablo en 1 Corintios capítulo 9 verso 24 dice, ¿no saben que los que corren al estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corran de tal manera que lo obtengan. ¿Saben qué sucedía, hermano, en aquellos tiempos en que se escribe la Biblia, en la antigua Roma, allá en Grecia, en esos lugares? Se acostumbraba a distinguir de entre los ciudadanos más destacados y se le distinguía o se les reconocía haciéndoles unas coronas de laureles que se les colocaban. Entonces, donde quiera que ellos caminaban, pues decían, ese es un hombre distinguido, carga una corona de laurel. Y los poetas, los filósofos, militares, deportistas destacados lucían orgullosamente sus coronas como símbolo de grandeza. Y un dato curioso es que era tanto el hambre de alimentar el ego que muchos gobernantes se auto-otorgaban sus propias coronas. Así hay gente. Así hay gente que no respetan
que es el Señor el que nos va a reconocer, hermanos. A todos, las ovejas y los pastores. Pero ellos se ponían sus propias coronas. De hecho, los que recibían sus coronas de laurel podían vivir, uno de los beneficios que se les daba era que podían vivir por un largo periodo de tiempo sin esforzarse, sin trabajar ni nada, porque eran sustentados, eran sostenidos era como un tipo de programa del gobierno, entiéndase. Entonces de ahí nace la frase dormirse en los laureles. ¿Qué indicaba esto? Indicaba inactividad, indicaba un privilegio de mantenimiento. Usted era sostenido, era un programa social. Vendrá el día cuando los siervos de Dios se nos va a entregar una corona corruptible, hermano. Perdón, incorruptible, no de laureles, una corona incorruptible. No tendremos necesidad de autocoronarnos nosotros mismos, sino que dice la palabra que recibiremos una corona incorruptible que no se marchitará. Y la vamos a recibir no de un gobernante, no de una grey, una iglesia, sino de la propia mano de Dios. No para quedarnos dormidos en los laureles, sino para celebrar, hermano, que finalmente hemos vencido y hemos logrado hacer aquello por lo cual fuimos asidos por Cristo. Y yo, como pastor de esta casa, prometo que nunca olvidaré aquellas palabras de Apocalipsis capítulo 2 verso 10, donde dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esa es la única corona, ese es el único reconocimiento que yo quiero un día recibir. Mi fe me ha llevado a creer lo que todavía no he visto. Mi fe me ha llevado a mí a creer que vendrá una recompensa de parte de Dios. Y sigo creyendo que todavía vienen tiempos de nuevos comienzos para esta casa. Yo sé que aunque se ha levantado el enemigo como río, el Espíritu de Jehová levantará bandera. Hermanos, que me ayude Dios a mí para que un día pueda yo escuchar aquellas palabras de mi Señor Jesucristo. Palabras que me digan: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Concluyo con estas palabras. ¿Sabía usted que el pastor perfecto sí existe? Y que ya ha sido encontrado. El pastor perfecto existe y ya fue encontrado. Se los voy a describir. Después de muchos años, se ha descubierto el modelo de un pastor que es adaptable para todos. Es el pastor perfecto. Ese pastor predica exactamente 20 minutos y luego se sienta. Condena el pecado, pero nunca hiere los sentimientos de nadie. Es un pastor perfecto. Este pastor trabaja desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche y nunca se cansa porque es un pastor perfecto. Hace todo tipo de trabajo, desde la predicación hasta el servicio de intérprete. Él ofrenda semanalmente, diezma, ofrenda para las misiones, para el protemplo. Está dispuesto a contribuir en todo trabajo que se presente y nunca tiene necesidades porque es un pastor perfecto. Él tiene solamente 26 años, pero lleva 30 años predicando. Es un fenómeno. Es alto y bajito a la vez. Delgado y gordito también, corpulento, guapo y seco. Tiene un ojo marrón y uno azul. Lleva su pelo partido por el medio. El lado izquierdo es oscuro y liso. El lado derecho es rubio y ondulado. Este pastor siempre tiene un deseo ardiente de trabajar con los adolescentes y pasa todo su tiempo con la gente mayor de la iglesia. Sonríe todo el tiempo con una cara seria, porque tiene un sentido de humor que lo mantiene muy dedicado a su trabajo.
hace de 10 a 15 horas llamadas diarias a los miembros de la iglesia. Pasa todo su tiempo evangelizando a los que no asisten a la iglesia. Mas sin embargo, estudia todo el tiempo los mensajes que predica. Lo más importante, nunca abandona su escritorio. Siempre está en la iglesia cuando lo necesitan. Repito, hemos hallado al pastor perfecto. Que nos ayude Dios. Padre, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra. Estos son los mensajes que muchas veces, ya no se predican. Pero tu palabra dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Quiere decir que estos mensajes también son mensajes de tu palabra y que son necesarios. Tú conoces los tiempos y las sazones. Estar en tu sola voluntad, Señor. Te doy gracias, Señor amado, porque me has puesto en esta congregación como pastor. Te doy gracias por cada oveja, Señor. Y te doy gracias por lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que harás. Hola, sé que esta palabra ha sido de grande bendición para tu vida y quiero invitarte a que nos visites presencial a nuestras facilidades. Estamos ubicados en el 2525 de la Fortune Road en Kissimmee, Florida, 34744. O puedes comunicarte llamando al 407-483-7845. Bendiciones.